Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de estar un Al-Had más todos juntos aquí en nuestra comunidad virtual. Vos damos la bienvenida y como cada semana vamos a saludarnos en primero. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estás acompañándonos de todas bandas del mundo. Siempre me da mucho placer y mucha alegría ver las caritas sonrientes de todos vosotros para disfrutar un programa más de Encuentros de Al-Had. Y también, como cada semana, os voy a contar, hoy estamos en nuestro programa número 90. Maravilla del Dios que arribamos a esta carar de programas, maravilla. Para la próxima semana ya tenemos aparejado un nuevo encuentro. Esto será con el doctor Devinar y su musafira Nimet Jerusalmi. Ellos nos van a hablar de un camino intelectual y la tradición sefaradí de Estambul a Cincinnati. Un tema muy, muy, muy hermoso que van a partillar con nosotros el próximo Al-Had en las horas de costumbre. Si querés mirar todos nuestros programas que ya tenemos, como vos dije, ahí 90, podés ver los filmicos en nuestro canal de youtube.com, Vara Sefarad, o directamente en sefarad.com, Vara TV. Ahí vas a encontrar, al modo que estamos viendo en el ecran, todos los programas de encuentros de Al-Had y algunos más que tenemos en el Centro Cultural. Si nos querés dar un ayudo para continuar con los costes de los encuentros, que para todos son de baldes, podés entrar en sefarad.com/encuentros y vas a ver el modo de hacernos llegar vuestro dono. Y cada semana tenemos de regraciar a los participantes de los encuentros que nos dan su ayuda para continuar más y más con esta hermosa comunidad virtual. Y ahora vamos a pasar al sujeto del día de hoy. Hoy vamos a hablar del ladino, la lengua de la Neshama. Me da mucho placer este título, con nuestro balabay, el doctor Carlos Yebra López, es el director de Ladino 21, y su musafira Bela Ríos. Y vamos a dar entrada a Carlos. Hola, Carlos. Venido con bueno. Shalom, shalom, shalom. Merci mucho. Y es un placer estar aquí, como siempre. Seguro, y que estés aquí con nosotros y que nos vas a presentar este sujeto que el título ya me maravilla. Me parece muy hermoso esto. Nunca lo había pensado Ancina, ama ahora va a usar esto siempre. ¿Quieres presentarnos o hablarnos de tu musafira ahora? Seguro, seguro. Bella, ¿por qué no nos contas un poquitico de tu chiquez para que todos te conozcan? Bueno, mucho shukr antes de cualquier cosa por tenerme como musafira. Para mí es un gran placer y un gran honor poder partillar con vosotros y echar la shon en judeo-español, de verdad. Encina, yo nací en Calgary, en Canadá, donde hay mucho, mucho, mucho frío. Mi madre es de El Salvador y mi padre es de Cuba. Y yo no sé qué puedo decir. La verdad es que yo siempre he sido una persona muy curiosa, siempre, como buen judea, siempre he querido saber por qué, ¿no? Y desde muy, muy chica, me recuerdo con mis nonos, estando en la casa, siempre, no sé, siempre he querido saber sobre mis racines y por qué somos como somos, por qué comemos
lo que comemos, por qué tenemos las caras que tenemos, no sé, siempre he querido saber. Y yo creo que deberá mi derech, mi camino deberá, empezó cuando tenía 13 años. No sé, ¿cómo te puedo explicar cómo empezó todo eso? Yo me recuerdo, en mi ciudad, en Canadá, por ejemplo, hay mucha gente de Siria, mucha gente de Masar, de Libán, pero no hay muchos marroquíes. Y yo me recuerdo desde muy chica, todo el mundo siempre me hablaba en Darija, en el dialectal de árabe de Marruecos. Y siempre me salían con no sé qué, no entendía en ese momento. Y me quedaba como que, ¿por qué me hablan en esta lengua? ¿Por qué me hablan en China? Y me dicen, ¿por qué tú no hablas Darija? ¿Por qué tú no hablas árabe? Yo me quedaba como que, ¿por qué voy a hablar árabe? ¿Por qué voy a hablar? Porque así soy latina, pensando yo, ¿no? Y dentro de una cosa y otra, empecé a, como decir, buscar sobre mis raíces y darme cuenta de que mis antepasados hace mucho tiempo eran judíos de Marruecos. Y alrededor del mismo tiempo empecé a buscar sobre la música, sobre las tradiciones y topé con esta hermosa lengua judeo-español. Ahora no hay gente en mi familia que habla el judeo-español muy tristemente, pero es como te digo, cuando lo sentí la primera vez era como Yerni, la lengua del alma, la lengua de Neshama. Lo sentí en las canticas y hablando con Carlos también, o sea, hemos hablado especialmente a través de la música. Es una cosa que tiene mucho poder, es muy fuerte, una cosa que es como cuando yo me recuerdo la primera vez que sentí la música, yo pienso que era, ahora no me recuerdo qué cantica, más podía haber sido Adiós querida o Abre tu puerta cerrada. Y sentí algo que era como que esto es algo muy mío, pero no sé qué es. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que me dicen cuando sienten el judeo español, entiendo, pero no entiendo qué está pasando. Y así no ¿Y empezó todo. cómo culaneates hasta ahora la música para comunicarte en judeo español con la gente? Mira, yo creo que hay unas cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, yo ya hablo el castellano y hablo un poco también del árabe, del ibrí, del portugués. Encina, para mí, cuando siento esta música, es como nosotros decimos en Cuba, es una caldosa, un poco de todo. Encina es como que tomar una palabrita de aquí, tomar otra aquí, más, hay unas cosas que sí, es como que, ¿qué es esto? Así que para una gente que ya, por ejemplo, hablan el castellano o tienen como referencia el hebreo, el turco, el griego, es un poco más fácil empezar la lengua o comprenderla, Yani. Ma yo pienso particularmente por la música, porque la música tiene mucho de la psicología. O sea, hablando ya como músico, no como, o sea, se usa ciertos acordes para hacer sentir una emoción. Por ejemplo, a gente, si tú quieres, por ejemplo, lo más básico, si tú quieres hacer una cantica alegre, típicamente se usan los acordes mayores. O si quieres tener algo que ya es más triste, se usan los acordes menores. En China no es solo digamos, la letra, más también es el conjunto de todo, la música, la emoción, cómo se dice una cosa. Si tú dices, adiós, querido. Adiós, adiós, adiós. Es como que ya. O adiós,
Depende, la música es la misma cosa. Y con el judeo español, yo creo, como hemos hablado Carlos y yo antes, tengo, tengo un braja muy grande de tener una comunidad en TikTok de jóvenes que tienen mucho interés sobre la lengua y sobre la historia y todo. Y la música es como, lo hace muy fácil conectar. Y no es como, por ejemplo, toparte con un texto súper complejo, súper difícil de meldar y encima. No, 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 no es es como mis algo. textos académicos. No. Ma, eso también es muy importante, eso es muy importante. Ma, hay que llevar, es pishin pishin, ¿sí? O sea, primero la leche y después la carne. Ujú. Y con la música, Y o sea, ujú. te llama, te llama. Hablemos que la música puede ser una forma de resistencia artística. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos resistencia meso la música? Sabes, yo tengo una cosa que he estado pensando mucho y la verdad es una cosa muy fuerte. Así que voy a contar una hikaya rapidito y ya. Como te estaba contando a ti, tuve el gran honor de conocer a nuestra querida Judith Cohen. Ella es, Ujú. mashallah, 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 de verdad, ¿no? En buena hora el Eden. Es, por ejemplo, con la música, o sea, cuando hablamos de la tradición, no existe tradición pura. La verdad Ujú. es así. Porque somos Ben Adam, las cosas van evolucionando, como dice la cantica de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Ujú. Y encima es, ma, yo pienso que con la música, especialmente con gente de mi generación y las generaciones después, hay que hacerlo accesible. Encima, ¿cómo accesible? La música siempre es accesible. Depende, o sea, depende, es subjetivo. Encima, por ejemplo, si tú eres, por ejemplo, ¿cómo te puedo dar un ejemplo? Yo soy mitad cubana, he vivido en Cuba y mi familia todos son músicos. Encima, para mí, la música, hay tradiciones muy ricas y muy complejas dentro de nuestra música. Por ejemplo, la música afrocubana, que tiene muchos Ujú. tambores y tiene mucho ritmo, mucha cosa, que para una persona que no es de Cuba, que no es de esta tradición, es mucho, es como, para mí, yo lo gozo, para mí lo tengo en la sangre, para mí, yo puedo dormir sintiendo esta música, no pasa nada. Ancina, ¿cómo puedo hacer que una persona que no tiene un punto de referencia de esta tradición, de esta música, cómo puedo hacer la introducción? Pishin a pishin. Vamos a empezar con la clave. Ujú. Empezamos así, fácil. Y después, pishin a pishin. Lo mismo con el ladino. Hay unas canticas hermosas, hermosas, hermosas. Mas si hay una persona que no sabe qué buscar, ¿cómo puede topar esta música? Hay que llevarlo a lo moderno. Y no digo, o sea, hay que respetar la tradición, es muy importante, por supuesto. A la misma vez, hay que ser un poco, ¿cómo decir? Ladino No quiero 21. decir Latino 21. Yeah, Latino 21, Ujú. Encina, Encina, Encina. Y es así. Y contamos un poquitico de qué te place tanto Tetuán. ¿Qué es especial de Tetuán? Eh, Sabes que aquí, como yo creo que te dije esto la última vez, que en judeo español se dice la chica Jerusalén. Ujú. Eh, no, la verdad, Tetuán es muy especial. Eh, una de las cosas, yo creo que sentí mucho, que fue una cosa muy, muy fuerte. O sea, lo sentí en nefesh, like, el Ujú. silencio, el silencio.
hay mucho, mucho shalom aquí. Es una ciudad muy, muy tranquila, muy tranquila. Es bueno para dormir, muy bueno para dormir. A través de muchas cosas, tengo 2 proyectos que he estado elaborando específicamente aquí con músicos y artistas tetuaníes, incluyendo un fotógrafo muy grande que se llama Kerim El Kemli. Y de hecho, él es de la Medina, de la ciudad antigua de Tetuán. Y conocer la Medina con él a través de la perspectiva de los ojos de un artista, de un fotógrafo, es muy fuerte, es muy fuerte. Se siente toda la historia. Y la verdad es que para mí, por ejemplo, como te he dicho antes, he estado buscando sobre la historia de mi familia. He topado muchos nombres de mi familia aquí en Tetuán. Y es como una cosa que voy caminando por los caminicos de la Medina y es como que he estado aquí antes. Conozco este lugar, especialmente en el Mellah, en la judería, me siento así. Y, o sea, Tetuán, la cosa con Tetuán, ahora, cuando hablamos de la comunidad judea, en Marruecos pensamos en Casablanca, en Marrakech, Fez. Nadie habla de Tetuán. Bueno, Tetuán fue un centro muy, muy importante de la cultura, del comercio, del arte, de todo, todo, de los judeos marroquíes. Y dado a las circunstancias de las situaciones, eso, la gente se fueron, y aquí quedó, ¿cómo decir? Ecos, quedaron ecos. Aquí ahora yo creo, interesante metáfora. es verdad, es verdad. Yo creo que yo ahora yo creo que a lo mejor como 8 familias aquí y yo. Yo no he topado ningún judeo aquí. He topado uno, un señor mayor de la familia Bentilula, ma Safia hasta Y afuera de Tetuán, en Morocco, topates alguno que habla ladino o judeos. jaquetía. Sí. Hace unas semanas atrás, fui a Tanger, a conocer una gente de la comunidad judea y fue como a veces es como que no, esto es real, esto no es real. Es una cosa que siempre, siempre he querido desde mi chiquez, poder conectar con gente que me podían acercar a mis propias raíces y hacer entender mi historia. Y conocí a una gente, Encina es como yo conocí a Judith. Fui a conocer una muchacha que tiene una asociación que se llama Jewish Days of Tangier. Es hermosa, muy hermosa chica. Me presentó a su amiga y me llevaron a una residencia para gente mayores que se llama Ben Shimon. Y había gente ahí que estaban... fue muy fuerte. A una señora que se llama Sonia Cohen y ella es, mashallah, mashallah, ha elaborado mucho sobre la preservación y la restauración de las esnogas aquí en Marruecos, no solo en Tánger. Conocí a Judith y fue un sueño de verdad porque nosotros estábamos ahí. Y yo, ¿cómo te lo puedo hacer entender? Porque fue muy fuerte, fue una experiencia espiritual para mí, poder estar con estas mujeres, especialmente las mujeres, sintiendo estas canticas. Me cantaron todas estas canticas. Y para mí era como que, wow, o sea, esto es una cosa que mi familia ha perdido, ya no lo tenemos en mi familia. Sentirlo, no solo en un video de YouTube, o sea, sentirlo, ver las emociones sobre las caras, todo fue muy fuerte para mí. Y encima, yo empecé cuando yo digo shalom, yo pensé que una señora pensó de que yo estaba hablando portugués, más después de sentirme dice, ¿cómo hablas judeo español?
Y Ancina Y fue. ya sentiste las canticas de Vanessa Paloma Alvaz. Sí. De ainda no he hablado con ella, pero tengo que hablar con ella también. Yo sé que ella ha elaborado mucho sobre la preservación de esta hermosa cultura. Ujú. ¿Y cuál es el rapporto entre tu historia en Morocco y Cuba? Ay, Cuba. Ancina, ¿qué te puedo decir? La verdad, y es lo que te digo, ainda estoy buscando información, tratando de hacer sentido de toda la historia, más de lo que yo entiendo hace mucho tiempo, ¿ya? Yo creo que más que 5 generaciones, mis antepasados se fueron a las Islas Canarias, de algunos a Sicilia, y de alguna forma terminaron en la isla. Y, Ujú. sabes, la cosa no solo es por cosas de persecución y de temor y todo eso, pero la gente va perdiendo sus cosas, va cambiando sus nombres, ya dejan de hablar la lashon y todo. Encima, no solo eso, tipo, la cultura cubana es muy fuerte, muy fuerte. Tú puedes tener gente, por ejemplo, tenemos mucha gente de Sudán o de Yemen o de Bahrein. Y, o sea, en una generación, o sea, cualquier persona también, tú vas a Cuba una semana y ya estás diciendo qué hola hacer, ¿cómo tú estás? Es normal, la cultura es muy fuerte, te abraza. Ujú. Encina, con mi familia quedaron unas cosas. Mi nona, la yerhama, era un poco supersticiosa, encima tenía cosas para él, vidra, digamos, la ropa, la shon. Walu, no quedó Walu, nada. Encina, he estado buscando ahora, estuve en Cuba, estuve ahí para pesar. Fue muy fuerte, me topé con Ujú. una comunidad ahí que antes había 5 esnogas. Yo iba al centro sefardí o también iba a Bet Shalom, que es una snoga de jóvenes, pero ahora cuando me topé estaba cerrado casi todo, me topé con una comunidad que se llama Beit Menachem. De verdad, gente muy buena, muy buena. Me abriaron las puertas como que si fuéramos familia de toda la vida, de toda la vida. Empecé mucho y fue muy curioso ver la mezcla de las tradiciones y de, digamos ya, minhagim, el nusach, del ashkenazí, marroquí y sefardí, todo en un mismo lugar. Mm. Wow. ¿Y cuánto tiempo pasaste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Como un mes. Estaba elaborando unas cosas con mi familia. Como te he dicho, mi familia son músicos. Encina Ujú. estaba ahí y, wow, de verdad la snoga fue una cosa muy fuerte. Había una organización que se llama Amigos de la Judería Cubana de Chabad. Ujú. Y había gente que llegaron de Nueva York a hacer Pesaj con nosotros. Y fue muy fuerte la vida, la situación, especialmente para los judeos cubanos, no es fácil. Ma Ujú. son gente ¿Y con mucha emuná. conoces a muchos judíos cubanos en Miami, por ejemplo? No, de hecho no. Mm. Interesante. Hay Y yo sé que hay unas sinogas sefardíes ahí, pero nunca, solo he ido a ver a mi padre que él está morando allá, pero ujú. nunca he topado una sinoga o gente judía allá. Mm. Normalmente estás moras en Morocco. Por el momento sí,
Normalmente, bueno, yo estaba morando en Cuba antes de la cosa con COVID y Mm, me retorné a Canadá y después de una cosa y otra fui a Haaretz, pasé como un mes en Haaretz en un programa mm. y dije, bueno, Marruecos no está ahí, más está más ahí que cuando estoy en Canadá me voy. Y, y pensé yo que yo iba a estar un mes y terminé quedándome como 9 meses. Wow. Contamos un poquitico de tu vida en Canadá. ¿Cuál lo hacías en Canadá? Eh, Su música. He estado, bueno, la verdad es que, vamos a ver, antes de que yo me fui antes de COVID o después de COVID, ¿cuál de las dos? Vamos a Antes y hablar. después. Ok, Ujú, beseder. ujú, Antes, eso, música, estaba tocando, estaba cantando conciertos y todo ujú, esto. También estaba empezando a prepararme para los estudios, para el laboro también. Después me fui a Cuba, pasé como 3 años ahí, según yo, ya estaba inventando música. Fue un poco difícil por unas ujú, circunstancias que tuve allá. Y después de una cosa y otra, y yo me recuerdo, yo estaba hablando con ninguno, no me recuerdo con quién más, estaba hablando con alguien acerca de esto unos días atrás. Un poco antes de COVID, yo me recuerdo que toda la gente en mi barrio estaban diciendo, va a venir algo muy malo va a pasar, algo muy malo va a pasar. Y yo me quedaba como que, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿sabes? En Cuba también, por ujú. las cosas religiosas y todo eso, hay mucha gente que tiene estas supersticiones y todo eso. Ya, bueno, normal. Hablé con mi rabino y en ese momento estaba un poco en una situación difícil y me dice, ¿quieres ir a Aretz? ¿Estás lista? Vamos. Y me quedo como que, Rabbi, o sea, no es que hago así, me voy, o sea, te dice, no, no, Ujú. no, vamos a hacer así, temas. Encima, según yo iba a Canadá solo a recoger mis cosas, a buscar unas cositas para Ujú. irme a Jerusalén. Ah, y, o sea, saliendo de la puerta, me llama mi rabino y me dice, quédate, porque están cerrando todas las puertas, no están cerrando todos los países, no dejan entrar a nadie que Mm. no sea israelí. Encima, me quedé, Baruch Hashem, o sea, gracias al Dios siempre, y fue una cosa, en su momento mi madre siempre dice, o sea, todo está escrito, Kol Shibir Miktub. Yo me quedaba Mm. como que todo está escrito, yo tenía que estar en Jerusalén. Ma, después de muy poco tiempo, o sea, vamos a ver, era Pesach, y mi vida cambió totalmente. Empecé mi proyecto, The Katy Bala Music Project, con este Ujú. fotógrafo que mencioné antes, Karim El Kemli, y con Ma'alem Wow. Zohira Feilel, y Ujú. fue muchas cosas, muchas cosas. De verdad, fue un verajá muy grande para mí. ¿Y cuántas veces fuiste a Israel? Ya esta última vez ha sido mi tercera vez. Ujú. ¿Y topates alguno que habla latino? Yo no tengo mucho más con esto. ¿No? He topado una vez, yo estaba con una amiga, estábamos en un taxi y yo estaba hablando en español. Y me empieza a hablar en español, este hombre, y yo me quedo como que, ¿estás hablando en judeo español? Me dice, sí, era turco. Y sus nonos hablaban Ujú. judeo español. Mas de verdad Entiendo. no he topado a nadie. No tengo el más. Judith sí tiene mazal para toparse con gente. Yo, Yo ainda. tengo Mazal porque te mando en Latino Comunidad. Cale de mandar en Latino Comunidad. Sí, Ujú. sí. Inshallah, inshallah para. Yo no sé, yo sé que hay gente, obviamente porque he empezado en la lengua,
a través de Facebook y todo esto, también estaba en un programa. Y sabes que estos programas es yalla, todos los días, no tienes tiempo. O sea, de Jerusalén te vas para Eilat, y de Eilat te vas para el Negev, y no sé qué, no sé qué. Así que no tuve mucho tiempo para hacer mucho, la verdad. Ujú. ¿Y cuál te parece que va a fitar con el avenir del latino? ¿Podemos ser optimistas? Toca, hay que ser optimistas, porque si no, no queda nada. Yo creo y yo veo más y más cada día que hay mucha gente que tiene interés, especialmente de mi generación. Yo creo que eso es muy importante. Mas también es como hemos hablado antes, hay que hacer con la lengua, específicamente con la lengua, hay que hacerlo relevante al contexto social de hoy en día. Ujú. ¿Ves? Y también yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la lengua, no hablo de otros aspectos de la cultura, solamente la lengua. Por ejemplo, hay refranes, y no solo en el judeo español, más en todas las lenguas, que ahora, por ejemplo, no son correctas. Pueden ser por racismo, puede ser por sexismo, cualquier cosa. Y hay que ser intelectualmente honestos con nosotros mismos y decir, ok, esta es la herencia que nosotros tenemos. Esto no está bien, hay que reconocerlo, hay que saber, ok, esto es así, ¿no? Vamos a dejarlo para que la gente sabe las razones, digamos, la influencia, las circunstancias sociales, todo. Mas vamos a dejar un espacio para hacer una corrección y hacer esta lengua ya relevante a las circunstancias de hoy en día. ¿Cuál piensas de la gente que meten, por ejemplo, la at para escribir en latino? O desvelopamientos contra lo que llaman sexismo. Yo creo, digamos, a lo mejor de una perspectiva académica, si yo estoy empezando una lengua, originalmente sabemos que tenemos él y ella. Y Ancina es la lengua, ¿verdad? Ancina, yo debería de empezarme la Ancina. Es como decir, hay que saber las reglas para romperlas, ¿verdad? Y ya cosas más allá, o sea, vive tu vida, el joría, la libertad. Más otra vez, académicamente hay que respetar las tradiciones, hay que respetar las reglas gramáticas, de ortografía y todo eso, porque si no, o sea, todo va a cambiar en algún momento, es natural. Encina es todo, no solo la lengua, la música, la mezcla, todo, todos los aspectos de la cultura tienen que cambiar. Otra vez, si es una cosa cuando ya estamos echando la show y alguien me dice, estos son, mira, yo prefiero que me dices él o él o ella o no sé qué, respeto total. Eso no me hace nada mal a mí. Ya sabemos bien hablar la lengua. Ya después, es un truco. Es un poco, hay que saber llevarlo bien. Porque también hay que considerar si hay gente que no sienten que tienen las puertas ajarbadas para ellos. ¿Cómo vamos a preservar esta lengua? ¿Cómo vamos a decir esto va marchando cuando estamos dejando gente atrás? Es lo que pienso. ¿Cómo hacemos importante el latino en el siglo XXI? ¿Cómo lo hacemos relevante para la gente que piensan que es una lengua arcaica? Yo creo que por otra vez, haciendo ciertas cosas más accesibles, puede ser por la música, puede ser por arte en general, literatura, poesía, todo esto, pero también laborando con gente para asegurar
ese espacio seguro para toda la gente poder. Es como una casa. El judeo español, no sé, no digo que la lengua es la lengua de la Neshama por gusto. Es como una casa, es como una madre. Ahora yo digo, por ejemplo, yo soy una madre, yo estoy haciendo una mezcla y yo sé que mis hijos tienen un amigo que no puede mezclar, no sé, sal, o no puede mezclar metisha o no sé qué. No lo voy a dejar que este hijo no come. No, por supuesto que no. Voy a hacer una cosa para él. Decir, mira, vamos a comer, no sé, tajín de gefta. Ma, el tuyo no tiene basal. Todos estamos mezclando tajín de gefta. A ver, a lo mejor no fue la mejor analogía. Sí, es adaptar la lengua a cada uno y uno. Ujú. Es hacer más un espacio. No creo que cuando... Es un poco complicado porque es otra vez, hablando lingüísticamente, académicamente, ¿verdad? Ujú. Pero también, o sea, mi generación y más las generaciones después de la mía, o sea, tienen sed, quieren saber más también, quieren un espacio, porque yo creo que mi generación, como he dicho antes, yo tengo 26 años, yo creo que mi generación ha sido la primera en hablar de muchas cosas que no se han reconocido, no han tenido un nombre, encima esa piscina a piscina. O sea, es muy importante Ujú. también entender la mentalidad, la cultura, cómo pensaban nuestros antepasados, por qué pensaban Ancina. Ujú. ¿Y tienes algún tatuaje relacionado con el ladino? Ainda. Ainda. No, 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 no. ¿No? Lo llevo en mi alma. Y cuando haces música en ladino, ¿escribes también? ¿Composas en la lengua? Eso Mm. es un secreto. Tengo algo, Hamza, 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 Hamza. Tengo algo nuevo, ma piscina, piscina. Tengo una sorpresa que este lugar, este Macón, me ha inspirado mucho. Y la verdad es que, o sea, el ladino es como agua, es como un río. Cuando lo sientes, fluye. Así no tengo unas cosas, inshallah, que voy a partilhar con vosotros. Resto, por el momento, sabes que me gusta tener Mas unas ainda a calladez. Ainda no nos de puedes ainda, contar. de ainda, Ujú. de ainda. Y podemos escapar si quieres con la jaquetía. ¿Cuál lo piensas de la jaquetía y su rapporto con el latino? Ahora estaba viendo que están en la Universidad de Haifa. Ujú. Tiene las clases de Mashallah, 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 de Vedra. Yo, por ejemplo, porque como ya hablo un poco del árabe y me estoy empezando el derija, específicamente el tetuani, comprendo mucho, ¿verdad? Porque, o sea, por ejemplo, cosas, o sea, hay cosas también que tienen que ver con refranes, que ya es una cosa cultural, ma, por ejemplo, el ladino quinor, violín. Aquí se Ujú. dice camanja, Ujú. camanja. También derija es camanja. Yani, Ujú. y otras cosas, por ejemplo, chufiar, ver, Ujú. o hadriar. Vamos a Ujú. hadriar, vamos a hablar. Sí, esto sí lo Eh, sentí. Jadear, proteger. Ujú. Ensina a cosas, otra vez, cuando siento, por ejemplo, los labores de Sol y Levi, que de hecho me he hecho amigo de su nieto por TikTok y tiene una voz, mashallah, mashallah, mashallah. Ujú. Es, se llama Matan.
a cosas que ves que es como hell, es casi la misma cosa en el ladino normal, estándar, Ujú, lo que se quiere ujú, decir, ma tiene sus toques. Y ma mm. también por ejemplo, en los refranes. Eso es una reflexión también de la cultura, muchas cosas para él, y hamsa, 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 ¿sabes? Es la Ujú. cultura. Interesante. Muy, muy interesante lo que nos contaste, la jaquetía. Y Dunque, me demando si Liliana o Marcelo tienen demandicas y van a querer decir Yo, algo sobre esto. yo quiero decir, mos contates, Vela, que tienes ahí ante tu un proyecto nuevo que estás laborando por él y contamos qué será este proyecto. ¿Tiene que ver con la cultura sefaradí o solamente con la cultura marocana? Encina sí. Es que, o sea, no es que quiero decir, o sea, ¿cómo se dice? No es para él, pero tal vez un poco para él. Así que hay un poco, ainda un poco de secretos, ¿no? Es como mi Sabes, nona. sabes, nosotros los sefaradín somos de la boca para afuera. No podemos guardar muchos secretos. Esto Lo no sé. se dice, esto no se hace, es una cosa que no tenemos mucho entre nosotros. Siempre estamos contando y diciendo si el Dios va a querer, si va a acontecer, más al grande que vamos a tener y todo esto. Sí, sí, Respetamos que no vas a contar, amamos, vas a decir en curto qué sí. vas a hacer ahí. Tienes toda la razón. Mas te digo, yo creo que ahora, y mashallah, es la primera vez en mi vida que estoy sintiendo mi nona, que siempre me decía, siempre, siempre, a la boca cerrada no entrarán moscas. Encima, ahora ya estoy curado. Evidra. Seguro. Sabes, tenemos algunas dudas aquí de las gentes que están con nosotros, que porque no empezaste el ladino formalmente, lo empezaste de No, las canticas o tú solica. Y aquí hay como dudas. Unos están pensando, ¿está hablando jaquetía? Porque hay palabras que no son del judeo español oriental. Y otros dicen, no, no, está hablando judeo español, ama con palabras, está un poco mezclatina. Y también algunos dicen, puede ser un poco suena al portugués. Y es verdad, tienes algunas frases que son más armadas con la lengua portuguesa. Ama, es interesante cuánto también te sola de la lengua, porque suena al judeo español. O que sí. hay Un algunas, poco de todo, un poco de todo. un poco de todo. Sí, Sí. yo empecé, y ahora te voy a contar de mi proyecto, no es, o sea, Shuma, Shuma, Shuma. Bien, ya pude convencerte. No, empecé con mucha gente. Encina no, como vos dices, no, no empecé formalmente. Encina, ahora estaba viendo hoy por la mañana un video de oh, el nono de una amiga mía, la Irhamos de Baraja. Él era de Salónica. Y cómo es que nosotros no hacemos amigos. O sea, yo me hice amiga de la hija mayor, Sara, en un grupo de judeos en Facebook. Y nos hacemos amigas, no sé qué, echamos la show, voy a su casa y hablando con su madre. Su madre es de Jolón, es mitad sefardí, su padre de Salónica y la mamá de Arden, de Yemen. Y jadreando sobre la comunidad de músicos cubanos en mi ciudad, en Calgary, y nos topamos que ella conoce a mi padre antes que mi propia madre. Y y resulta que ella y su padre iban a los conciertos de mi padre, que es músico cubano, y
yo hablaba el nono, se llamaba Jacob, y yo hablaba con él en ladino, y él hablaba con mi padre en ladino, y mi padre le contestaba en castellano. Y Encina sí, o sea, tengo unas palabricas del griego, unas palabricas del turco, mucho de Derija, mucho de Hakitia, un poco de todo, porque no empecé formalmente. Seguro. Tú tienes una comunidad, como decías, de jóvenes en TikTok. Para los que nos están sintiendo y no conocen lo que es la comunidad de TikTok, ¿te puedes encorajar a contarnos qué haces y qué es esta TikTok? Que no es a jarbar una puerta ni Sí. nada, ni es una bomba este Sí. TikTok. Sí. ¿Quieres contarnos, si puedes, cuál es TikTok y qué haces ahí con la lengua muestra? Encina, te voy a contar la historia. A una mujer que es judea, que no sé si es sefardí, no creo que es ashkenazi, y hizo un video jadreando sobre las lenguas judeas y palabricas del amor. Y dice, por ejemplo, en ladino se dice mi alma, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo estaba en mis pijamadas normal y digo, voy a hacer un TikTok, voy a hacer un TikTok. Y hago una demanda. ¿Quién quiere empezar a hablar judeo español en TikTok? Yo pensando que nadie lo iba a ver. A la mañana, o sea, se hizo viral. Encima en TikTok, el TikTok es como una plataforma, ¿sabes? O sea, puedes ver los videos, a videos cortos, a más largos, depende. Y con, con el judeo español fue yo rompí. No sé, o sea, de verdad, fue una cosa de noche a día. O sea, tengo videos que tienen más de 20 miles de visitas. Wow. Yo principalmente, como no soy lingüística, o sea, yo hablo y partajo las cosas en sí, como yo me empecé, con la música, Como te hablando de viene por de ahí. tu alma. Encina, partajo mucho de la Sí, para música. los más que no conoces, TikTok es una plataforma que es encina su nombre, TikTok, y que se puede hacer ahí cualquier persona un corto video que puede ser haciendo la mímica de un cante o hablando, contando una cosa chiquitica, haciendo gimnasia, cualquier cosa, cualquier modo de cosa que quieras hacer. Además, los videos son unos punticicos, no es una cosa muy larga y hay muchos jóvenes ahí. Así que es Muchos. interesante llevar el judeo español o sea el ladino o sea la jaquetía a estos lugares donde hay jóvenes. Como mismo Carlos con Ladino 21, que ahí demandaba a alguno. ¿Cuál es, Gloria, me parece? ¿Cuál es Ladino 21? Yo quiero saber cuál es Ladino 21. Bueno, no todos conocen todo, seguro. Así, si quieres unas palabras, Carlos, por cuál es Ladino 21 para los que no conocen, podemos encorajar a las gentes a mirar lo que hay ahí. Es un archivo digital de entrevistas en ladino en el siglo XXI, en todo el mundo. Sí. Tiene Carlos muchas entrevistas entre él y Alejandro Acero. Ellos entrevistan todos modos de gentes de habla ladino de casa, que nacieron hablando el judeo español, gente que se empezaron después, gente joven, gente a edad, y es muy interesante este archivo, se puede entrar por Facebook, ¿verdad? Por YouTube Metiendo y Facebook ladino, también. Sí. sí. Tengo Aquí aquí algo dice, de TikTok si quieres, ¿eh? sí, ahora vamos a meter. Aquí dice que si puedes meter un atadillo en el chat por Ladino 21, más si vos metés en Facebook seguro. y metes Ladino 21 donde dice buscar, ahí ya se topa. No sé si puedes escribir
como estás conectado al punto. Sí, Y lo Marcelo, voy a escribir, sí. Bella, Marcelo nos encontró cosas tuyas en las redes. Podemos poner alguna, ¿verdad? Sí. Vamos a partillar un poco lo que Bella Ay, hace ay, en las ay. redes. Espera. No, espera, que no es esto lo que quería poner. Está una mezclatina de cosas. Espera. Vamos a poner. Era lo que quería. Ahí podías ver cómo se ve el TikTok. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella, vi de luz santa en la llodería que había de nacer. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Malachei Rahamim. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa tu voz! Mucho shukur. Es muy hermoso. Queremos decir a todos aquí que esta plataforma de TikTok es una plataforma muy visitada por jóvenes y como dice Bella, si a la gente le place, te sienten y se hace como se dice ahora viral. Sí, Aquí encima hay es. aquí está la cuenta de TikTok de Bella que se puede entrar a mirar cuánto ella publica y las gentes mirando. Muy interesante porque nos estás trayendo la lengua y los cantes a los jóvenes, que siempre en todos los encuentros en judeo español, aquí o en otros lados, siempre la demanda es cómo hacemos para que los jóvenes se interesen en la lengua y no nos quedemos siempre con la misma cosa. También, como vosotros decías hace unos puntos atrás, tenemos de abrir todos la cabeza a que la lengua va a trocar y las tradiciones van a trocar. Como no somos nosotros como nuestros nonos, ni moramos en los mismos lugares, la lengua perdió su geografía original y ahora está en el mundo con estas ayudas de comunidades virtuales donde podemos sentir historias como la tuya y también diferentes personas hablando la lengua y entender un poco más cuál acontece. Y que tú lo estés llevando a los jóvenes es una misión muy importante, Bella. Mucho shukur. Y te encorajo a empezar la lengua o la jaquetía o ladino un poco más para que puedas llevarla con conocimiento grande a estos jóvenes que puede ser hasta ahora no conocían la lengua porque no sabían ni que existía. y entonces esto será una misión muy grande que todos queremos darte. Inshallah. Quiero, y te dirá, voy a aprovechar de hablar sobre mi proyecto un poco, porque tiene un poco de relación en sí. Es una cosa que para mí es muy importante partillar y llevar ¿cómo decir? No solo a los judeos sefardíes, sino a todo el mundo, judeo, no judeo, sefardí, ashkenazí, lo que sea,
llevar a conocer esta hermosa lengua y tradición. Porque yo también, por ejemplo, ¿cómo te digo? En TikTok veo muchas demandicas y me demandan, yo no soy sefardí, ¿puedo empezarme la lengua? Me quedo como que, ¿y? O sea, ¿y? Sí, por Y nadie supuesto. demanda por el inglés. No nací en Estados Unidos, me puedo empezar el inglés. Y bueno, si te place, sí. Encina, para mí, marhaba. O sea, mi shora en sí. Una de las cosas que quiero hacer, como ves, estoy en esta hermosa casa. Esta casa es un riad. Un riad es una casa típica marroquí, andalusí. Esta ahora estoy buscando la historia, ma puede ser que la casa es del siglo XV. Y estoy empezando un café cultural en Riyadh y inshallah en el futuro una residencia artística. Y una de las cosas, elementos muy importantes de no solo el concepto más de Riyadh, es la cultura judea marroquí, específicamente tetuaní y Encina el Haketia. Encina. Ofrecer talleres sobre la lengua, sobre la historia, también ofrecer los servicios en Haketia o ladino, hablar, porque aquí te digo, Tetuán de verdad es una cosa muy especial. O sea, topas cosas en los souk, por ejemplo, puedes topar Hanukkah, puedes topar mezuzot, puedes topar sidurim y todas estas hermosas cosas que son parte de nuestra historia. Y la gente no sabe lo que es porque ya no hay judeos aquí. Claro. Encima, Bueno, hermoso proyecto y más al grande que tengas. ¿Me puedes sí. decir que no, Amá, te encorajas a cantarnos un chiquitico de algún cante ahora en vivo? Puedes decir que no. La verdad, estoy un poco fascinada, puedo. Hay una cantica hermosa, 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 que me place mucho. Ahora mismo me esquezo, sí, yo creo que es de la Arache y la cantadora era de Tetuán. Y la cantica dice así, Moisés salió de Israel, huyendo a rey Faraón. Se fue en derecho a Midian y se encontró con Yitro. Le dio sí por a su hija, porque era temiente al Dios. Moisés paseando el ganado que su suegro le entregó. Moisés paseando el ganado al monte de Joreb llegó. Eso esto fascina un Bravo, poco, Encina es un bravo. poco difícil para mí ahora. Muy, muy, muy hermoso. Como muy hermoso. Merci mucho. Ya sé que te metí en un jal grande. Disculpa, yo también soy cantadera y tampoco a mí me vienen veces, bueno, la sorpresa de que hay de cantar. Siempre es hermoso y tienes una voz de maravilla que nos place muy mucho. Mucho shukur. Para mí es un placer. Vamos a mandar algunos saludicos que tenemos de temprano, de Bully Hazan desde Netanya en Israel, desde de Lore Levy de Georgia en Estados Unidos, todos mandan saludos, de Ana María Mejía de Nocona, Texas, también en Estados Unidos, de Betty Estrada desde México, desde Ciudad de México,
De Silvia Al-Hadef, que también está en Israel, ya sabemos, siempre nos acompaña. Dice Shalom y buenos días a todos. Es verdaderamente un placer de estar aquí con todos cada Al-Had. Todos los encuentros son muy interesantes. Bravo, merci mucho. Tenemos mensajes de YouTube de Adrián Toro Quintero que nos manda siempre, nos suelta siempre buenas cosas. De Frank Atelán que nos dice hola. ¿Qué más? Tenemos aquí de Miriam, que está también en los Estados Unidos. Buenos días y buena semana con mucha sanidad y alegría. Muy interesante. Gracias. Gloria Asher, nuestra querida amiga y maestra de judeo español. Con ella puedes entrar de baldes. Cada miércoles tiene una clase y puedes entrar. Después le vamos a decir que te mandaremos el atadillo para entrar. Dice, muy hermoso como nos habla Bella de la tradición y de la música judeo-española. Para mí también es lengua de la alma. Antes de todo, la música. ¿Nos puedes cantar? Bueno, ya le demandé, Gloria. Ojaba nos dice buenos días, Boker Tov y Shalom a todos desde Arizona. Bella, muy interesante, buena semana, la manera que lo hablas, la jaquetía suena como un poco portuguesa. Por esto decía que hay como una mezclatina entre la jaquetía y el ladino y un poco el portugués. Una caldosa, una jarira, son una jarira. Rick nos dice que bien Bella compartir, partillar en verdad tu vida con la comunidad ladina. Josh Ariel Shalom dice saludos desde Calgary en Canadá. Un vecino tuyo será. Wow. ¿Qué más tenemos? Bueno, muchos saludos y Adrián nos dice o por Facebook o por YouTube que meldar con Bella o sentir a Bella es como estar en el Gan Eden. Mira, es un admirador nuevo. Estela Garber, que es de Brasil, dice, divino como siempre, os felicito, gracias, dice Gloria, por el empecillo cuando era en Nimrod. ¿Es idea de Bella ajustar a la cantiga sobre los malachim en hebreo? ¿Es idea tuya esto? No, yo te cuento la historia, porque yo me empecé esta cantica que cantamos todos los, Kabbalat Shabbat Shalom Aleichem. Yo me topé con una versión que es hermosa. Yo, sintiéndola un día, me quedo como que esta melodía es la misma cosa. Encina, la vidrat no es una tradición antigua, es una tradición nueva de la melodía de Shalom Aleichem. Encina, hay diferentes versiones. O sea, sabes, y no tienes que ser lo que es una tradición antigua es de meter en los cales para que las gentes se encorajen a cantar melodías de cantes conocidos a las tefilot. Encina. Hay muchas versiones más modernas, más antiguas, ashkenazí, sefaradí y música popular. Esta es una costumbre antigua. Los cantes no son antiguos. A mala costumbre, sí, seguro. Y hay mezclatina muchas veces en los cales de muestra música sefaradí con diferentes partes de la liturgia. Encina, que es muy hermoso. Bueno, tenemos de escapar aquí, Carlos, merci mucho por
traer a Bella a nosotros. Bella, merci muy mucho, te graciamos todos por contarnos un poco sobre ti y tu historia y tu acercamiento a nuestra lengua y tus raíces. Así que vos gracio a los dos por este encuentro. Tengo de partillar mi ecrán para los anuncios de la próxima semana. Vamos a tener el 10 de julio, el Alja del Viñel, al doctor David Nahr por el Strom Center de la Universidad de Washington, con su Musafira Nimet Yerushalmi o Jerusalmi, como quieres decir, un camino intelectual y la tradición sefardí de Estambul a Cincinnati. Nos van a contar un poco sobre la historia de Nimet y también del Jajam Isaac Yerushalmi, una persona muy importante dentro de la cultura y de la intelectualidad sefaradí. Esto será en las mismas horas de cada semana, claro. Y si queréis ver este encuentro, que es el número 90, y otros encuentros ya pasados, podéis ver los filmicos en youtube.com/essefarad o en essefarad.com/tv. Y en esta forma que vos estamos mostrando, vas a encontrar los filmicos con sus nombres y sus reclames. Cada uno. Si vos querés dar un dono para continuar más y más con los encuentros, vas a entrar en essefarad.com/encuentros y ahora vos vamos a sueltar semana da buena semana mos del Dios a todos. Merci mucho al Balabay, a la Musafira y a todos los musafires que nos acompañaron hoy en este maravilloso encuentro. Saludicos y nos vemos. Mucho shukur. Merci mucho. Al vermos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú Gracias, sos la gracias, candela sabemos. Gracias. que brilla en nuestro Muy simpática y corazón. buena. Pues gracias, semana buena. Cantaré, Pues de y chistoso. para ti viviré. No, yo te puedo decir. Bueno, yo no sé. Y por ti yo viviré. Buenas noches, gracias. Los doctores, ¿no? A lo mejor está Mucho mejor, shukur. porque yo de más que yo.